Hola, soy Mónica Ramírez, directora de CoCrea, la Corporación Colombia Crea Talento, y estoy encantada de estar aquí en este espacio del Laboratorio de Economía Creativa del Centro Cultural Rojas. Creo que el contexto de las industrias culturales y creativas en Colombia es un contexto complejo pero promisorio. Complejo en el sentido que acabamos de pasar por una pandemia que ha afectado gravemente al sector. Creo que en todo el mundo ha sucedido lo mismo y es la dificultad de pasos de circulación y de literalmente poder seguir generando productos y servicios, pero creo que hay una coyuntura muy interesante, primero, de priorización de estos sectores y de estas industrias dentro de la economía del país. Creo que por primera vez en muchos años hay un entendimiento de la importancia que estos sectores representan en términos de su aporte al desarrollo social y económico del país, y específicamente hay una coyuntura interesante en cuanto a políticas públicas encaminadas a la generación de nuevas fuentes de ingresos para estos sectores vía mecanismos, por ejemplo, el que maneja CoCrea, de beneficio tributario. ¿Esto qué implicaciones tiene en la práctica para el sector cultural y creativo? Creo que es un fenómeno que no es solo común a Colombia, y es los sectores culturales se han financiado tradicionalmente a través de recursos públicos, es decir, convocatorias, estímulos, subsidios a la creación a través del Ministerio de Cultura, de las diferentes secretarías de cultura regionales y locales, pero por primera vez hay una estructuralidad de cómo el sector privado puede vincularse a los proyectos y a los procesos culturales y creativos a través de un beneficio tributario. Es decir, el mecenazgo y la figura de patrocinio de proyectos culturales también ha existido siempre desde la óptica del sector privado, pero era una cosa muy voluntaria y muy de una empresa privada o un donante o una persona con recursos que por alguna razón siente una cercanía al arte o a la cultura, una afinidad, y quiere poner los recursos a cambio realmente de nada, a cambio de la satisfacción de ver que estos procesos se lleven a cabo. El gobierno colombiano decidió hace un año y medio, más o menos justo antes del inicio de la pandemia, marzo del 2020 más o menos, se aprobó un decreto que contempla otorgar una deducción en el pago del impuesto de la renta a todas las personas o empresas que aporten recursos a los proyectos culturales y creativos. Y esto ha generado un cambio de mentalidad importantísimo, porque da visibilidad al sector cultural y creativo, pero más que a sus producciones o sus servicios o sus productos, da la visibilidad al impacto que generan estos sectores, en términos de su contribución a la generación de empleo, a la generación de procesos de formación, a su aporte al fortalecimiento de encadenamientos productivos, y lo va otorgando un descuento, una deducción más bien, en el pago del impuesto de renta. Entonces esto motiva a las empresas que antes no miraban a estos sectores a por lo menos entender y voltear la mirada hacia qué es esto que está pasando con la cultura en Colombia, qué es esto que está pasando con los proyectos creativos, entendidos además de una manera muy amplia, no solo como artes convencionales, sino también a proyectos de creación de las industrias culturales y de las industrias creativas. Entonces, en resumen, creo que en Colombia hay una coyuntura muy interesante, se abre una discusión nueva alrededor de cómo invertir recursos en la cultura, qué impacto genera invertir esos recursos en la cultura, y abre una oportunidad muy interesante, en mi punto de vista, por ejemplo, hacia cómo enfocar los programas de responsabilidad social empresarial, que en Colombia representan unos montos de recursos bien interesantes, y cómo encaminar estos hacia la responsabilidad cultural empresarial, que de pronto es un concepto bastante novedoso acá, pero que creo que tiene todo el sentido, y pues en este año de la economía creativa para los objetivos de desarrollo sostenible tiene aún más sentido, porque también se empieza a entender cómo estos proyectos y estos procesos y estas industrias en general contribuyen al cierre de esas brechas, de esos objetivos globales que tenemos como sociedad, como la cultura aporta hacia eso. Entonces, yo lo veo como un momento muy interesante, estoy muy optimista con respecto a lo que se puede lograr en Colombia, y también celebro que existan mecanismos como este decreto, como esta corporación CoCrea que hoy existe, para facilitar esas conversaciones, para facilitar esas conexiones y para generar resultados. Bueno, yo creo que los sectores culturales y creativos tienen muchísimo que aportar, y lo dividiría tal vez en dos líneas principales. Una que tiene que ver con el proceso de creación y cómo los creativos eh, enfrentan esos retos de creación
conversación, cómo eso se puede aplicar a las otras industrias, y el otro tiene que ver más con la aplicación de ya elementos de la cultura de manera transversal a otras industrias. Creo que ambos son igual de importantes e interesantes. Con respecto al primero, que es la forma en que los gestores culturales o los artistas enfrentan un problema de creación, tiene que ver con cómo se permiten llegar a la inspiración y al desarrollo de ideas que parte de un lugar totalmente distinto digamos, a la metodología muy estructurada de procesos más corporativos o más empresariales. Yo creo que el artista se permite experimentar mucho más, filtra menos esas ideas iniciales, y entonces creo que pueden surgir muchas más ideas, y esto lo encuentro interesante y lo he discutido mucho en ambientes mucho más formales y estructurados, y es por qué el artista se siente tan libre de crear, y por qué no se filtra, y por qué no se limita, y por qué se permite proponer cosas absolutamente como extremas y locas e improbables. Y creo que eso es un aporte bien interesante a otros sectores y otras industrias que podrían beneficiarse como de esa libertad creativa, si uno la quiere llamar así. Eso como con respecto al proceso de la creación y de la ideación, que creo que es aplicable a cualquier otro sector. Y creo que aquí hay un concepto bien interesante, y es, hay gente que se siente creativa y hay gente que no. Y se discute mucho los artistas que dicen, o los empresarios o ambientes más formales que dicen, no, es que yo no soy creativo. Y creo que eso es una creencia bastante equivocada, porque creo que todos somos creativos o todos podemos ser creativos. Y creo que más bien algunos se filtran o se limitan porque creen que vienen de estructuras un poco más rígidas y un poco más estructuradas, precisamente. Entonces, uno, definitivo aporte, la libertad en la creación. Y lo segundo es lo interesante que resulta la aplicación de elementos de la cultura y de las artes a otros procesos de otros sectores de la economía, de otros sectores industriales. Y creo que aquí también, más allá del proceso de la ideación o de la creación, es cómo a través de elementos, por ejemplo, de las artes plásticas, de la pintura, del dibujo, se pueden generar procesos de, no sé, formación empresarial, o de elementos de liderazgo, o de elementos de, no sé, comunicación asertiva a través de técnicas del dibujo o de las artes. O, por ejemplo, el teatro. Lo he visto usar mucho en entrenamientos corporativos de ventas, por ejemplo. Entonces, cómo asumir un rol desde la dinámica o la formación teatral, cómo puedo ser un mejor vendedor, asumiendo ciertos roles y de alguna manera haciendo unos papeles de ciertas cosas. Y pues uno lo ha visto mucho también en la arte terapia, en temas relacionados con la música. Entonces creo que definitivamente hay una aplicación transversal de muchas de las artes y de muchos elementos de la cultura que se están utilizando cada vez más en diferentes ambientes corporativos y diferentes industrias. Y esto yo lo veo también como algo muy, muy positivo que el sector cultural tiene para brindar a otros sectores de la economía. Pues tal vez con respecto a la Agenda 2030, lo que más interesante me parece con respecto a lo que está pasando en el sector cultura es el cierre de brechas, digamos, de manera muy general. Y esto tiene que ver con la inclusión que permite el sector cultural, que no está asociado directamente a una formación profesional o a un acceso a estudios universitarios o a carreras formales. El talento tiene de bonito precisamente eso, que pues el que lo tiene y lo puede explotar y puede realmente hacer de eso un camino de vida, una profesión, un recorrido sin necesidad de acceder a una enseñanza universitaria o a ciertos programas de formación que en muchos lugares de nuestra región, sobre todo en América Latina, pues son escasos. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de programas o los recursos para acceder a este tipo de programas. Y también pasa mucho en nuestros países que existe, pues primero el talento de quien sabe cantar, bailar, escribir, actuar, etcétera, pero también hay un tema muy interesante ligado a los oficios tradicionales y a esas cosas que se pasan de generación en generación, que no están atadas o ligadas a una formación profesional, sino más bien a una transferencia de conocimiento muy pues muy auténtica y muy local y muy de parte de unas tradiciones familiares o territoriales
o de comunidades. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la cultura para ofrecer en términos de la construcción de llegar a estos objetivos globales es lo amplio que es y lo inclusivo y lo incluyente que es en términos de que no hay unas barreras para el acceso a este tipo de cosas y cómo contribuyen precisamente a eso, al cierre de brechas, un tema que no tiene que ver con no, géneros ni con riqueza, sino simplemente con querer y poder y creo que es algo pues que es muy poderoso y que no se da en todos los sectores de la economía. Pues tal vez lo que creo es que hay mucha más conciencia sobre la importancia de estos objetivos y sobre todo mucho más reconocimiento de la importancia que los diferentes proyectos, sean culturales o no, estén de alguna manera vinculados con estos objetivos. Ya no se trata solo de hacer el bien o de generar impacto, sino de atar ese impacto a una cosa mucho más medible y mucho más tangible. Tal vez también uno de los problemas que ha tenido el sector cultural es que hablamos y hablamos de la importancia, del impacto y la transformación y del poder de la cultura, pero no logramos aterrizar cosas concretas. Y estos objetivos de desarrollo sostenible y esta Agenda 2030 logra volverlo algo mucho más tangible y asociarlo a unas metas específicas. Entonces, ¿qué estoy contribuyendo yo al cierre de brechas? ¿Qué estoy contribuyendo yo en términos de igualdad de género? ¿Qué estoy cerrando yo ya en términos muy concretos? Yo, por ejemplo, desde CoCrea lo que estamos viendo es que las empresas, los potenciales aportantes, las organizaciones que están poniendo recursos a los proyectos culturales están empezando a ser cada vez más exigentes con esas mediciones. Y es decir, no solo qué lindo entregar recursos a la cultura, sino, bueno, qué va a pasar con estos recursos que entrego, qué están generando en términos no solo de población beneficiaria, sino de este tipo de impactos. ¿Cómo me pueden demostrar que con este proyecto se está reduciendo esa brecha, por ejemplo, de género? O se están reduciendo las brechas de acceso a las oportunidades en términos de empleo, etcétera. Yo creo que esto es algo importante que empieza a surgir y creo que cada vez más va a ser más importante medir el impacto de la cultura, no solo desde una perspectiva emocional y qué lindo y qué maravilla la música y qué maravilla el teatro y qué maravilla la danza, sino realmente qué estamos generando y qué estamos devolviendo a la sociedad, que se está creando más allá de simplemente el hecho de existir per se como proyecto cultural o creativo. Bueno, como aspecto positivo de la pandemia resaltaría el reconocimiento, creo que casi universal, de la importancia de la cultura en nuestras vidas. Creo que no hay un solo ser humano en la Tierra que no haya recibido sosiego y compañía durante los tiempos de pandemia de una canción, de una película, de un libro. Realmente el arte en todas sus expresiones creo que nos acompañó y nos salvó a muchísimos de esta angustia existencial de no saber qué va a pasar, de esta incertidumbre, sobre todo a los inicios de la pandemia, y literalmente las expresiones que uno veía en todo el mundo, los que estábamos un poco más atrasados en América Latina de lo que estaba pasando primero en Asia, después en Europa, era ¿no? la gente cantando desde los balcones, las plataformas audiovisuales teniendo acceso gratuito a todo el mundo, la gente compartiendo los libros y demás. Entonces yo creo que lo más positivo es tal vez esa evidencia de que esto ha existido siempre, que siempre nos ha acompañado y que tal vez en los momentos más difíciles para muchas personas que de pronto no tienen nada más, esto siempre existe y siempre hace parte de la esencia de nuestras vidas. Lo negativo, diría yo, es la fragilidad del sector, lo difícil que resulta enfrentar esta realidad que muchos agentes culturales y creativos viven del día a día y que no existe una normalidad y una estructura que permita que las personas en un momento de crisis puedan sobreaguar un par de semanas o meses sin tener que estar ¿no? en la presentación del día a día o en la exposición o en lo que sea. Yo creo que se evidenció la enorme fragilidad y no es solo una cuestión de América Latina, que de pronto nos consideramos una región en vías de desarrollo. Esto creo que pasó en absolutamente todo el mundo y lo empezamos a ver también muy temprano. Por otro lado, creo que como todas las grandes dificultades, una capacidad de reacción muy, muy rápida. Entonces, cómo empezamos a ver en ese momento la digitalización y la virtualización de los museos, la apertura de las plataformas virtuales de, no sé, audiovisuales, etcétera, para dar acceso. Entonces, la capacidad está. Tal vez solo nos pellizcamos ante la necesidad y la urgencia de volverlo una cosa más tangible y más real. Yo creo que esto es un sector increíblemente creativo por definición
y la capacidad de reacción está. Yo creo que lo que hay que generar, empezar a generar, o tal vez eso, tal vez también algo positivo de la pandemia es ese reconocimiento de la necesidad de generar estructuras mucho más fuertes, modelos de negocio mucho más sostenibles, y diferenciar tal vez en esta necesidad de la dependencia de lo público versus precisamente entrar a ser parte de, pues, de una economía mucho más formal y establecida que permita esa supervivencia de más largo plazo. Existen como situaciones tan imprevistas como esta que nos puso la pandemia.